Hola chicos, vamos a ver en esta oportunidad extracción líquido-líquido. Se encuentra en la unidad número 5, por lo tanto estamos viendo operaciones disfuncionales con equilibrio entre fases. En este caso está la particularidad de que ambas fases se encuentran en estado líquido. Para que esto suceda y que sean dos fases, necesitamos que ambos líquidos sean inmiscibles entre sí, insolubles. Cuando ocurre esto, cuando uno de los líquidos se encuentra, es conocido como con características acuosas, polares, y el otro líquido es insoluble en este, por lo tanto es de característica no polar. Eh, ¿En qué consiste la extracción? En separar un componente que se encuentra en una de estas fases líquidas por contacto con la otra fase que se adiciona, también líquida, y ambas insolubles entre sí. Acá tenemos algunos ejemplos de fases orgánicas o polares, como podrían ser hexano, cloroformo, entre otras, y fases acuosas, todas derivadas de características polares, ¿sí? Como disoluciones acuosas ácidas, básicas, con sales. Vamos a ver en qué consisten, qué etapas conlleva la extracción líquido-líquido. Para ello vamos a tomar un ejemplo que es una solución de ácido acético en agua, la cual se agita con otro líquido que sería la fase extra, que sería acetato de etilo. Parte de este ácido acético inicialmente en la fase acuosa se va a disolver, pero poca agua va a disolverse en la fase orgánica. Es decir, nosotros inicialmente como alimentación tenemos la mezcla entre ácido acético y agua. Luego agregamos un disolvente, que es la segunda fase, que sería acetato de etilo, y los ponemos en contacto mediante una mezcla o una agitación para generar una emulsión y poner las partículas en contacto del disolvente agregado con el soluto o aquel componente de interés que se desea extraer de la alimentación que se encontraba en esa primera fase acuosa. Luego de ese contacto se procede a una decantación, justamente porque ambas fases son insolubles, entonces una va a quedar sobre la fase menos densa, va a quedar sobre la fase más densa. Finalmente, tenemos una solución que es la del disolvente, es decir, el acetato de etilo que disolvió el ácido acético, y esta solución se la denomina extracto, es decir, el componente que se encontraba en la alimentación inicialmente en la fase acuosa pasa al disolvente y se denomina extracto. Y lo que queda de esa fase acuosa, que va a tener parte del ácido, porque evidentemente si se encontraba disuelto en ese medio es porque tiene cierta solubilidad en ese medio, ¿sí? También tiene solubilidad en el disolvente. Ese es el objetivo de la extracción, que sea más soluble el disolvente que originalmente la fase acuosa, en lo posible. Entonces, lo que quedó de esa fase acuosa con el resto de ácido acético que no pudo ser extraído por este disolvente se denomina refinado. Acá, bueno, están explicadas cada una de las etapas, ¿sí? La alimentación, en este caso el soluto sería el ácido acético que estábamos conversando recién, el disolvente A sería el agua, el disolvente B el acetato. Se produce la operación de extracción, que sería esta mezcla, este reposo, esta decantación y separación, y se obtiene el extracto, que retiro el soluto, pero con el disolvente adicional. Y el refinado simplemente sería el disolvente A con lo que quedó el soluto sin poder extraer. Como ya vimos en otra oportunidad, vimos diagramas de fases para los distintos estados, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso, pero de un único componente. En este caso, este sería el diagrama de fase con el cual se operan este tipo de operaciones unitarias, que son tres componentes. ¿Por qué tres componentes? Porque por un lado tenemos el soluto, que sería el ácido acético, el acetato de etilo, que sería un disolvente, y el otro componente, que sería el agua. Entonces necesitamos este triángulo, ¿sí? Que es el que nos va a determinar cada una de las fases. Acá en A tendríamos un componente puro, uno de los disolventes, en B tendríamos el otro disolvente puro, y C está haciendo el soluto.
Las R significan de refinado y las E de extracto. De este modo se opera para saber qué concentración se pueden obtener. Acá tenemos R1, R2, R3 porque constituyen tres etapas en las cuales se pone en contacto. Es decir, se vuelve a repetir esto de colocar el disolvente con la alimentación numerosas veces para obtener la mayor cantidad de extracción de ese soluto en la fase orgánica. Este tipo de operaciones se utiliza sobre todo cuando se encuentra en competencia con otras operaciones de transferencia y la extracción líquido-líquido resulta más económica, como sería en el caso de una destilación. También se utiliza como sustituto de otros métodos químicos con el mismo objetivo cuando resulta más viable o más económica o no requiere tantos reactivos complejos, termina siendo una operación más segura para poder operar. Y finalmente cuando no existen otros métodos de separación para esa sustancia. ¿Sí? Acá está un poquito explicado, se los dejo después para que ustedes lo puedan leer tranquilos en el PDF. En el caso de otros métodos, el que es el más importante o el más usado, por ejemplo, es la penicilina, dado que durante el proceso se producen mezclas complejas y solo la extracción química, la extracción líquida es el método adecuado para poder separar la penicilina. Lo mismo ocurre cuando hay compuestos que tienen pesos moleculares muy similares y no se pueden separar por destilación porque el peso molecular similar produce una similitud también en las características químicas normalmente de sus compuestos, entre ellos la presión de vapor. O sea, el punto de ebullición son muy similares entre sí y se requieren o numerosas destilaciones que terminan siendo inviables o la diferencia de los puntos de ebullición no lo hace posible realizarlo por destilación. Entonces se utiliza en contacto con disolventes. Un concepto importante en esta operación es lo que se denomina coeficiente de reparto o coeficiente de partición. En este caso se representa por una K, normalmente siempre se usa esta letra para designarlo, y es la relación que existe entre las concentraciones del soluto que se desea separar de aquel compuesto de interés entre las distintas fases, es decir, la concentración en una fase en relación a la concentración en la otra fase. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo que les pongo se disuelven 7 gramos de un compuesto en 50 mililitros de agua. Esta solución se extrae con 50 mililitros de éter. Luego de la extracción, la fase etérea contiene 3 gramos del compuesto. Calcule el coeficiente de distribución del compuesto. Bueno, acá los datos que tenemos son la masa inicial, ¿sí? Que serían los 7 gramos. Les pongo GM porque el programa con el que trabajo, que es MathCAD, la G es la de la gravedad, ¿sí? La aceleración de la gravedad, entonces tengo que indicarlo como GM. Pero en el sistema internacional de unidades, la forma correcta de designar gramos es simplemente G, ¿sí? Esto es una cuestión más de cálculo del programa, pero ustedes a la hora de operar es 7G simplemente, G minúscula. Entonces, este es el dato de la masa inicial. Y la masa que se queda en otra fase es los 3 gramos, ¿sí? Que luego del equilibrio, cuando se coloca en contacto el éter, de estos 7 gramos, 3 van a la fase éter y 4 quedan en la fase acuosa, que esta diferencia la saco justamente con una resta. Y los volúmenes del problema son 50 mililitros de agua y 50 mililitros de éter. Es decir que ahora tengo que resolver esta ecuación, que sería K, el coeficiente de reparto, sobre la concentración de una fase sobre la otra fase. Entonces obtengo la concentración de alguna de las fases. Por ejemplo, la concentración de la fase acuosa, ¿sí? Entonces ya obtuve ese valor de la masa en la fase acuosa sobre el volumen, que serían los 50 mililitros,
y el resultado son 80 gramos litro. La concentración 2 la resuelvo igual, que sería la fase orgánica, y luego expreso el coeficiente de reparto. Acá tengo dos opciones. O coloco una relación fase acuosa sobre fase orgánica, o la inversa, que sería fase orgánica sobre fase acuosa. Esto depende de las tablas o el criterio que se emplee para utilizar. Uno está relacionado con el otro. Si yo hago la recíproca, la inversa de esta K de distribución, este coeficiente de distribución, y obtengo este. Es simplemente una cuestión de convención, ¿sí? Uno es mayor a 1 y el otro, al utilizar el valor máximo en la parte superior, va a ser siempre menor a 1. ¿Qué significa este valor? Me indica la distribución justamente que está teniendo ese componente, en este caso, no lo estaba mencionando, el cual se distribuye en ambas fases, ¿sí? Ya un poco esto nos indica que 4 gramos fueron a la fase acuosa, es decir, tiene eh, mayor afinidad por la fase acuosa que la fase orgánica. Pero al hacerlo independiente de las cantidades de masas y volumen, me permite realmente ver un coeficiente de partición de las distintas fases. Estos valores se pueden encontrar en distintas tablas y se usan mucho en la parte de farmacia para indicar cuál es la distribución que va a tener un determinado medicamento, un fármaco, en el cuerpo. Por ejemplo, si el coeficiente de reparto es elevado, se tendrá grandes cantidades de este fármaco en medios hidrófobos, es decir, por ejemplo, la capa lipídica de la membrana celular. En cambio, si el coeficiente es bajo, va a ser hidrofílico, es decir, va a buscar sustancias más acuosas, por ejemplo, como el plasma sanguíneo. Entonces es en función de dónde se va a almacenar este fármaco, cómo va a actuar, cuáles van a ser los transportadores. Entonces, por eso se lo estudia bastante en esta área. Factores que están afectando el coeficiente de reparto. ¿Qué factores afectan K? La naturaleza química del producto, por supuesto, es decir, si tiene grupos funcionales polares, no polares. Esto me va a indicar mucho si tiene grupos funcionales polares, va a tender a disolverse en el medio acuoso, en el medio polar. Lo polar disuelve lo polar. Y si tiene largas cadenas carbonadas, va a tender a disolverse en la parte no polar, ¿sí? Entonces, los grupos funcionales y el peso de la molécula, entre otros factores, van a estar determinando su carácter hidrofóbico o hidrofílico. El pH también va a indicar si es más soluble en uno u otro. Por ejemplo, un pH neutro puede llegar a facilitar una distribución en la fase orgánica. En cambio, si los pH son ácidos o alcalinos y la molécula tiene grupos funcionales que liberen hidrógenos o permitan la aceptación de los mismos, va a modificarse en su distribución después, en la interacción iónica y su distribución en las fases, ¿sí? O sea, va a tender a disolverse más en fases acuosas a pH más extremos. La temperatura, dado que la solubilidad de las sustancias es fuertemente dependiente de la temperatura, es decir, va a afectar la C, la concentración, por lo tanto termina afectando K. Y el sistema disolvente, dado que va a depender de qué disolventes se estén utilizando, o sea, K va a depender de cuáles sean las fases que se ponen en contacto, quién es la fase 1 y quién es la fase 2. Bien, les comentaba que tiene varias etapas, varias partes, varias operaciones dentro de una etapa. Normalmente se colocan varias etapas consecutivas para obtener una mejor extracción, ¿sí? Les comentaba que para poder poner en contacto ambas fases necesito un mezclador, es decir, generar una emulsión para poner en contacto las moléculas de una fase a otra, dado que la transferencia de masa se va a suceder en la interfaz, ¿sí? Es decir, mientras yo pueda generar burbujas más chicas, más facilidad tengo de transferir de una fase a otra, ¿sí? Porque únicamente en la interfaz se produce un intercambio. Es decir, tengo dentro de
de una etapa tengo una operación de mezclado. Luego del mezclado espero cierto tiempo y dejo sedimentar ambas fases para poder separarlas. Luego de este sedimentador, la fase orgánica, normalmente es de menor densidad, se la retira por la parte superior y la fase acuosa por la parte inferior. En este caso, por ejemplo, el refinado va a corresponder a la parte acuosa porque sería, normalmente viene medio acuoso y se lo pone en contacto con un orgánico, ¿sí? Y el extracto sería aquel orgánico que extrajo el producto de interés. Muchas veces es necesario recuperar el solvente, dado que el solvente suele ser de alto costo. Entonces, además tengo que separar el producto de interés del solvente. Es decir, lo separo y retomo y vuelvo a recircular el solvente al mezclador para que continúe con la extracción y separo justamente el producto en esta operación de recuperación. Aquí tenemos los equipos, ven, este es un mezclador en el cual ingresa las dos fases, ¿sí? La alimentación con la fase que se desea poner en contacto, se agita y luego va a un sedimentador. Este sería un tipo de equipo y acá está un poquito mezclado, pero este es el otro equipo, ¿sí? En donde está integrado. Este sería el sedimentador aquí y el sedimentador aquí es este, ¿sí? El de las rayitas. La alimentación ingresa aquí, se agita, ¿sí? Y pasa a otra etapa, a otra fase dentro del mismo equipo en donde se produce la sedimentación y se separan ambas fases. La selección de disolvente que se va a utilizar, es decir, aquella fase extra que yo agrego para extraer el compuesto de Interer, tiene que tener selectividad. Selectividad es que sea selectivo para y con el producto que se desea extraer. El coeficiente de distribución preferentemente alto, mientras más alto sea, mientras más extremo, mejor va a ser la separación porque menos va a quedar en la otra fase. Insolubilidad con el disolvente, esto es sumamente importante porque si no tengo insolubilidad, si no tengo esa inmisibilidad entre las dos fases, voy a tener una única fase y no lo voy a poder ni separar, ¿sí? Entonces es necesario para que el proceso funcione que sean dos líquidos insolubles. Preferentemente poder recuperarlo para poder seguirlo utilizando y recuperar sobre todo el producto de interés, ¿sí? Poder separar el solvente de ese producto que se extrajo para poder tenerlo libre y seguir con las siguientes operaciones. Normalmente esta recuperación se puede realizar por destilación. Es preferible que la diferencia de densidad entre las dos fases sea elevada para que se separen más rápidamente. La tensión superficial también afecta. Cuanto mayor es la tensión superficial, más rápido ocurrirá la coalescencia de la emulsión. Pero esto tiene una contra, que es la dificultad de la dispersión de un líquido en otro. O sea, se va a separar más fácil, pero va a ser más difícil mezclarlo. Reactividad química, es importante que sea inerte, que no reaccione con el soluto, que no reaccione entre las dos fases, que no reaccione con los componentes del sistema. Otra característica del solvente es la viscosidad, la presión de vapor y el punto de congelación. La viscosidad, todos estos factores se desea que sean bajos para poder facilitar el manejo y el almacenamiento de las sustancias, ¿sí? Viscosidad va a ser más sencillo para transportarlo, para mezclarlo, la presión de vapor para que no se evapore y el punto de congelación que sea bajo justamente para que no atraviese de una fase líquida a la sólida. Es preferiblemente no tóxico, no inflamable y si puede ser de bajo costo. Bueno chicos, aquí estaríamos terminando la unidad de extracción líquido-líquido y continuamos el próximo video con la extracción sólido-líquido.